¿Cómo ves, Roberto Gil? Gusto en saludarte. Buen día, Roberto. Roberto, buen día. Buen día, querido Ciro. Buen día, Manuel. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, creo que el presidente está claramente en una ofensiva política después de semanas muy malas en términos de la explicación del evento, de la nota periodística, de la investigación que se difundió en los medios de comunicación. Creo que el presidente se siente más cómodo defendiendo que no existe un conflicto de interés con una empresa petrolera y está abordando sobre esos elementos. Si la señora tiene dinero, si el hijo tenía un empleo, si la renta del inmueble fue correctamente contratada, en fin. Yo creo, sin embargo, Ciro, que esa ofensiva pudiera tener otra explicación, que el presidente prefiere jugar en ese terreno sobre si existe o no un incumplimiento a la ley, que jugar en el terreno que creo le parece mucho más adverso, que es esta idea que el presidente ha sembrado de que el camino a la felicidad, el camino a la plenitud, es el camino de la austeridad, de la sobriedad franciscana, del desapego a cualquier posesión o cualquier riqueza. Creo que si algo se rompió en esta coyuntura fue esa consistencia del presidente de que su estilo de vida se asociaba o se correspondía con la prédica política, ¿no? Y lo que vimos es una imagen en la que pues uno de sus hijos pues no tiene un par de zapatos, un solo par de zapatos, o vive en ese ascetismo que el presidente cree que es una manera correcta de sobrellevar la vida. Creo que ese va a ser, desde mi punto de vista, el fantasma que lo va a acompañar de aquí en adelante. Más allá de si el conflicto de interés se explica, más allá de si hay una investigación profesional por parte de los Estados Unidos, de la empresa, de la Fiscalía General de la República, y se exonera que no hubo un conflicto de interés entendido en cuanto a un intercambio indebido entre una empresa contratista de Pemex y el beneficio que recibió su familia. Creo que lo que sí va a perdurar es para muchos la imagen de que esta condena moral del presidente a cualquier forma de riqueza, pues está claramente contradicha en la forma en la que uno de sus hijos vive en Estados Unidos. Es decir, yo recuerdo, bueno, lo recordarán ustedes, aquella frase del presidente de un par de zapatos basta. ¿Para qué tener muchos vehículos? ¿Para qué aspirar a riquezas y a posesiones si la pobreza tiene esta virtud o representa esta virtud moral? Yo creo ahí, Ciro, que este va a ser un elemento que quizá rompa un pegamento de consistencia ética que fue muy eficaz para el presidente para conectar con las grandes mayorías. El líder social que durante más de 30 años no había tenido, no había sido exhibido en forma alguna de posesión o de riqueza, de repente siendo presidente de la República, en su entorno más cercano, aparece una casa que puede ser chocante para la gran mayoría de los mexicanos que votaron por él. Por eso creo que en términos de estrategia política comunicacional me parece muy razonable lo que está haciendo el presidente. ¿Por qué? Bombardeemos la existencia del conflicto o no de interés. Traigan las investigaciones, digan que Baker Hughes ya explicó, saquen los contratos. Y a mí me parece que eso pudiera ser exitoso en términos de crear una percepción de que no hay nada indebido. La pregunta es si en el saldo de esta coyuntura el presidente cargará con un balance negativo sobre esta contradicción, por decirlo menos, en términos de lo que su prédica política clama, y por el otro lado la manera en la que realmente el estilo de vida de su familia puede corresponderse con esa narrativa, ¿no? Sí. Bueno. Y todo con el mismo discurso, Roberto. Todo con el mismo discurso. No hay ninguna novedad. Es una conspiración de las fuerzas corruptoras en contra de nosotros, los representantes del pueblo bueno. Desde luego, cualquier trabajo informativo, periodístico, cualquier investigación en su contra, no en su contra, sobre cosas dudosas sobre él, su familia, los suyos, es una conspiración de los corruptos. Y así estamos en el cuarto año de gobierno y por lo visto así va a terminar esta administración. No se habrán modificado en nada las cosas, no se habrá modificado en nada el discurso.
En el manual de estrategia política creo que la primera regla es de este tipo de estrategias, insisto, es pues divide el mundo entre buenos y malos. Yo soy el bueno. Y esta coyuntura o este episodio o esto que sucede es la expresión de que existen esos dos bandos. Tan existen buenos y malos y tan los malos quieren acabar con los buenos que por eso surgen este tipo de investigaciones periodísticas, este tipo de críticas, este tipo de afirmaciones, este tipo de debates alrededor y es muy eficaz, es muy persuasivo, y no solamente en México, y en otros países del mundo donde se ha intentado esta estrategia de polarización como una vía de movilizar a unas partes de la sociedad de un lado al otro. Claro, oiga, me atacan a mí, ¿por qué? Me atacan porque yo sí represento al pueblo obrero. Ahí están pues yo ya no estaría tan seguro de eso, Roberto. Por supuesto que lo usan como discurso, pero ¿cuál es el común denominador del gobierno de Turquía o del gobierno de Rusia o del gobierno de Venezuela? No quiero meter en esto al gobierno mexicano. Sí, es ese discurso polarizador, pero es el control brutal de las instituciones, ¿no? Polariza. Y es el terror desde el Estado y la capacidad del Estado de imponer el terror. Eso es. Entonces, que además la opinión pública está polarizada, pues ¿qué más da que esté polarizada? Si yo tengo al ejército, si yo tengo a la justicia, entre comillas, si yo tengo la capacidad de ir sobre quien yo decida y hacerlo pedazos. Y además tengo un discurso de que ellos son los malos,